Estamos por acá. ¿Me escuchan bien? ¿Algún problema? Por favor, si alguien me confirma para saber si todos estamos en orden. A ver si... Bueno, se escucha bien. Listo. Gracias, Viviana, por la respuesta. Entonces, continuamos. Ya. Nos queda el último tema para concluir lo que sería la parte de ramos técnicos, segunda parte, y el último ramo tiene que ver con el seguro de equipo electrónico o todo riesgo equipo electrónico, más conocido en el mundo de seguros. Un poquito de introducción. El equipo electrónico, el seguro de equipo electrónico y el seguro informático han acompañado el desarrollo de la electrónica desde el principio. Más recientemente, la necesidad de seguro se ha centrado en una gama más amplia de artículos con el desarrollo de Internet que junto con otros argumentos han subrayado la importancia y la exposición de los equipos electrónicos. Entender los riesgos en el aseguramiento de equipos electrónicos tiene como objetivo proporcionar una visión general del equipo electrónico y el seguro de computadora al detallar los elementos asegurables, así como los riesgos a los cuales están expuestos. El seguro de equipo electrónico, en algún momento les comenté que es el más nuevo. Es el más nuevo, ¿por qué? Porque desde hace los años 70 o 80 empieza a tomar auge los computadores y el equipo electrónico como tal. Antes de eso, pues no existían, entonces como tal, no había una necesidad. No nos vayamos muy lejos. Hoy hablamos de Internet. Cuando yo empecé a trabajar en seguros en el año 94, ¿qué pasaba? Nosotros no trabajábamos con Internet, sino en ese momento se utilizaba mucho, era la parte del fax. Hoy ustedes ven un fax y es un aparato realmente obsoleto. Algunas compañías de seguros mantienen eh, dentro de sus tarjetas de presentación un número de fax, pero creo que ya ni hay. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando el seguro y sobre todo la parte electrónica. Internet, impensable en la época que yo empecé, los computadores pues se empezaban a ver, pero antes se marcaba o se hacía muchísimo en máquinas de escribir. Yo me acuerdo que las primeras pólizas que desarrollaba uno eran hasta en máquinas de escribir. Entonces, ha ido teniendo una evolución muy grande. Y la evolución tan grande ha hecho que, por ejemplo, hasta se creó un reasegurador que era específico para equipo electrónico. En su época, en los años 80, se crea un reasegurador General Electric y la Munchener crean un reasegurador que se llamaba Tela, tal cual, Tela, T-E-L-A, y era especial, única y exclusivamente hacía seguro a nivel mundial de equipo electrónico. En los años 2000, finales, comienzos de 2000, este reasegurador se acaba, básicamente porque equipo electrónico empieza a ser parte del sublímite de las pólizas de todo riesgo. Entonces, vamos viendo un poquito qué es lo que tiene, cuáles son las coberturas principales de equipo electrónico, para qué sirve, pero vamos a ver que la profundidad del caso no nos da tanto tema porque ya se ha ido perdiendo porque se ha ido incluyendo dentro de las coberturas de todo riesgo, daño a la propiedad como incendio. Entonces, si bien hay algunas empresas que aún siguen manteniendo algunos sublímites para equipo electrónico,
ya muchos de las coberturas las ha absorbido la parte de propiedad. Entonces, el objetivo inicial o original era cubrir todos los daños que sufran los equipos electrónicos por causas de origen interno o externo durante su normal funcionamiento o operación y toda pérdida que no esté expresamente excluido en las condiciones de la póliza. Suena reiterativo, aburridor, pero el tema es que es una póliza a todo riesgo y cubre todo aquello que no esté excluido. Aquí vemos infinidad de equipos electrónicos, infinidad, no, muchos de los equipos electrónicos que se utilizaban o que se utilizan, sobre todo en el sector médico, en la parte médicos que son mamógrafos, las cosas para hacer ecografías, para medir la presión, y también tenemos algunos equipos que son más de uso diario de casa, por ejemplo, en donde tenemos computadores, CPUs, aquí hay aparatos que sirven para medir la parte de electrónica, la parte de la variación de voltajes. O sea, tenemos una serie de equipos que requieren cobertura o requerían cobertura especializada de equipo electrónico. Pero, ¿en qué consiste realmente el seguro de equipo electrónico? Tiene tres partes bien importantes. Uno, ¿qué es el daño físico? La sección 2, que corresponde al daño a portadores externos de datos. Y 3, el incremento de costo de operación. Ya vimos que el seguro de equipo electrónico recoge algo muy importante, es que cubre los daños internos y los daños externos a los que pueda haberse afectado cualquier tipo de equipo electrónico. Vamos a entrar a detallar la sección 1, daño físico. Dice, cubre los equipos electrónicos descritos como materia asegurada en las condiciones particulares contra pérdidas físicas o daños materiales que le ocurran durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando dichas pérdidas físicas o daños materiales sucedan en forma accidental, súbita e imprevista, como consecuencia de cualquier causa no excluida y hagan necesaria la reparación o reposición de los equipos electrónicos perdidos o dañados. Hasta acá, nada nuevo. Nada nuevo, ¿por qué? Porque es exactamente lo mismo que hemos dicho en propiedad, lo mismo que dijimos en torre de construcción, en montaje, en rotura de maquinaria. Es que cubre todo aquello que suceda de forma accidental, súbita e imprevista, como consecuencia de cualquier causa no excluida, y hagan necesaria la reparación o reposición de los equipos electrónicos enumerados mencionados en las pólizas. Hasta ahí, nada nuevo. Solamente lo único que hemos adecuado a esta cobertura es que se establecen para equipos electrónicos. Si fuera para rotura maquinaria, estaríamos hablando para máquinas y equipos, ¿sí? Que no sean electrónicos. ¿En qué consiste la sección 2? Esto ya es la novedad en la póliza. Entonces, cubre los daños a los portadores de datos descritos como materia asegurada en las condiciones particulares de esta póliza, así como las informaciones contenidas allí que en sistemas electrónicos de procesamiento de datos contra pérdidas físicas o daños materiales que le ocurran durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando dichas pérdidas físicas o daños materiales sucedan en forma accidental, súbita e imprevista como consecuencia de cualquier causa no excluida. Entonces, miren ustedes la primera pregunta que surge. Es portadores externos de datos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ataque cibernético? Solamente piensen, alguien que me hackea, un hacker, entra y me hace un daño en mis datos, en mi información. ¿Estaría cubierto por esta póliza? Les dejo la inquietud, a ver si alguien me contesta y me dice, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
¿O cuántos dicen que sí estarían de acuerdo que si viene un hacker y pone un virus en mi información, en la información de la compañía y se pierden esos datos, estaría cubierto bajo una póliza de todo riesgo equipo electrónico? Veo ya veo por fin una respuesta. Por fin, sí están, pensé que estaban durmiendo todos. Veo una respuesta nomás. Hice una pregunta, a ver quiénes se atrevan. No, no, simplemente quiero saber si están o no están de acuerdo. Ya veo otra. Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, sí de acuerdo. Bueno, la verdad es que no. La respuesta correcta es no. ¿Por qué? Aquí dice muy claro, y vuelvo y leo. Se cubren los daños a los portadores de datos descritos como materia asegurada en las condiciones particulares de esta póliza, así como las informaciones contenidas en ella que puedan ser directamente procesadas en sistemas electrónicos de procesamiento de datos contra pérdidas físicas o daños materiales que le ocurran durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando dichas pérdidas físicas o daños materiales sucedan en forma accidental, súbita e imprevista, como consecuencia de cualquier causa no excluida. Cuando yo tengo un ataque cibernético, no hay daño material, es una pérdida de información, pero no hay ningún daño material. Eso es materia de un seguro que se llama seguro cibernético, ¿sí? Cyber Risk, se llama específicamente esa cobertura. Entonces, cuando yo tengo daños a portadores externos de datos, en la póliza de equipo electrónico, si quiero recuperar la información, tengo que haber demostrado que hay un daño material que me causó la pérdida de esa información. Entonces, puede haber sido, uno, robo, pero robo de un equipo, no que entre un hacker y se lleve la información. Ese es un robo, pero ahí como tal no hay ningún daño material, no se perdió nada material. ¿Sí? Amelia, no, él vino a hacer daño y no fue accidente. Correcto. Efectivamente, no hay un daño material y no fue un accidente. Para que yo indemnice dentro de una póliza de equipo electrónico los datos, la información, tiene que haber un daño material, llámese un incendio, daños por agua, por un terremoto, por robo con fractura, en donde se demuestre claramente que hubo una pérdida de información. El sabotaje, Daniel me hace la pregunta de si el sabotaje lo cubriría. Sí, pero si el sabotaje es producto de un daño material, ¿sí? ¿Cómo? Buena la pregunta, es muy buena la pregunta en el sentido de el sabotaje. Si entran a mi computador, hay un sabotaje a la información, pero no hay un daño material. No hay un daño material. Diferente es si ocurre eh, una entrada violenta a las instalaciones y me están saboteando físicamente, tiene que haber claro, es física, una pérdida física. Entonces sí estaría cubierto, pero no el hecho de entrar y hacer un sabotaje de la información desde el punto de vista
nada más que entrando vía internet, llevándose esa información, no hay daño material, entonces no estaría coberturado por la póliza de equipo electrónico. Espero habértelo dejado claro, Daniel, en el sentido de que tiene que haber daño físico como tal. Entonces, si ustedes ven esto que estamos hablando, esta cobertura de daño a portadores externos de datos, se dio en los años 90, 2000, ¿sí? Hoy ya no son válidos, no es que no sea válido, sino simplemente se ha quedado en una parte antigua de que ya no es solamente el daño material, porque yo puedo perder muchísima plata, ¿sí? Perder toda mi información por un ataque cibernético. Entonces, no hay un daño material. Para eso ya se empezó a crear una póliza específica en donde se genera esa cobertura, ¿sí? El daño o las pérdidas ocasionadas por un ataque cibernético. Entonces, tengo que tener muy claro, que esta cobertura no me va a suplir las necesidades de una entidad, por ejemplo, financiera, en donde entran y hackean las cuentas corrientes y hacen transferencia de dinero. ¿Sí? Ahí no hubo ningún daño. Entraron por los equipos electrónicos y robaron. Hicieron un desfalco también. Eso va producto de una póliza específica que se llama Cyber. Entonces, es importante tener claro que acá solo me cubre las pérdidas físicas o daños materiales que sucedan de manera súbita, accidental e imprevista. Y la tercera sección, la sección 3, es el incremento de costo de operación. ¿Qué es este incremento de costo de operación? Es una especie de lucro cesante. No es una especie de lucro cesante. Y cubre cualquier gasto en exceso al normal en el cual el asegurado necesaria y razonablemente incurra durante el periodo de indemnización por usar un equipo electrónico que no sea de propiedad del asegurado y que no esté asegurado en la póliza, con el propósito de sustituir temporalmente el equipo electrónico dañado o perdido, siempre y cuando el daño o la pérdida física del equipo electrónico que viene siendo utilizado esté plenamente amparado por la sección 1. Perdón ahí por el horror de ortografía, viene, es con V, ahí sí créanme, fue un error de mecanografía, no lo revisé y me disculpo públicamente por ese horror de ortografía. Lo voy a corregir, por favor. Esto haré próximamente. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista de incremento de costo de operación, ¿a qué se refiere? También era mucho más una situación que se quedó del pasado. Ustedes se acuerdan, o, bueno, no se acuerdan, sino habrán visto en algunas películas, en algunas series de televisión antiguas, los equipos de cómputo. A veces se construían salas, salones específicos para poner equipos de cómputo, la CPU, la famosa CPU, ¿sí? Y eran cuartos llenos de equipos. Entonces, cuando se dañaban, tenían que ir rápidamente a otro sitio que tuvieran equipos similares para seguir procesando la información. ¿Mm? Hoy en día esto ya es mucho más manejable desde el punto de vista que hoy tiene una laptop, ¿sí? Y maneja lo mismo o más información, lo mismo no, mucha más información en menos tiempo que lo que hace unos 20 años se procesaba en cuartos enteros de equipos. La velocidad de procesamiento, el espacio. Entonces, ese incremento de costo de operación cada vez va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque uno consigue equipos muy fácilmente. Aquí en Lima o en cualquier ciudad, uno ya encuentra en almacenes de cadena computadores que se reemplazan muy fácil. Entonces, no es que se genere un incremento de costo de operación. Entonces,
¿Ven por qué les digo que equipo electrónico termina siendo una cobertura que ya pasa a formar parte del sublímite de las pólizas de propiedad? Porque los dos principales objetos que tenía como gran novedad en los años 80, que era la sección 2, daño a portadores externos de datos, y el incremento de costo de operación, pues han perdido vigencia. Entre tanto, pues las dos son solucionables. Hoy la información que se tienen en, en las industrias, pues hay un backup, siempre hay un backup. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Un banco, la operación de cualquiera de los bancos que estén en el Perú, tienen la réplica de la información en otro país. Entonces, si se llega a perder la información en Perú por efecto de un terremoto o por efecto de un incendio, esa empresa, si pierde los datos de las últimas 2 horas, es mucho, porque están conectados en línea con otro país, ¿sí? Entonces tienen un backup. Ya no hay necesidad de reconstruir la información, sino que llega directamente de ese otro centro de cómputo. Entonces, la gran novedad que se vendía la póliza de equipo electrónico en los años 80, 90 de daño de portadores externos de datos, pues hoy ya no tiene mayor vigencia, ¿sí? O no tiene un valor agregado tan importante. Y me voy a la parte 3, la sección 3, que era el incremento en costo de operación. Antes, vuelvo y reitero, era, ¿qué pasaba? Necesito recuperar mi información y necesito alquilar equipos, grandes equipos. Hoy es hasta más barato salir y comprar otros equipos de las mismas características o de mejores características a las que tiene la empresa. Sí, claro, hay un gasto y eso como tal, entonces estaría incluido en esta parte. Pero antes se hacía muchísimo más, era para efectos de alquilar equipos alternos. Hoy se hace más, es por un procesamiento de datos o más rápido o porque necesito alquilarlo temporal, pero ya se compra. Entonces, se sigue utilizando, pero ya en menor cuantía. Reitero, hoy la gran novedad y lo que ha venido a surgir de los últimos 5 años hacia acá corresponde a la póliza de cyber, ¿sí? Riesgo cibernético, que es los robos. Daniel me hace una pregunta. Pasó el 11 de septiembre, se perdió mucho dinero por falta de respaldo de información. La verdad, no se perdió por respaldo de información porque muchas de las empresas que estaban ahí contaban con lo que les decía, un backup en otras oficinas. Pudo haber sido que sí algunas empresas independientes, por ejemplo, una firma de abogados, entonces se haya perdido algún tipo de información, de microfilmación. Pero si se tiene uno normalmente, cualquier empresa que tenga algunas medidas de protección o seguridad, como las que debían estar en el World Trade Center de Nueva York, siempre deben tener un protocolo de información. Es decir, o por la tarde se envía lo que se procesó, ¿sí? Lo que se procesa en el día y se tiene un respaldo en otro lugar totalmente diferente, normalmente en cajas de seguridad, en otra ciudad o en algún sitio lejano dentro de la misma ciudad, pero que esté lejos de las oficinas principales para poder recuperar la información. ¿Qué se perdió? Y lo que sí fue difícil de reconstruir es mucha documentación, papeles físicos. Eso sí se perdió en el 11 de septiembre. Pero bueno, ahí es materia de otro seguro porque corresponde a la parte de incendio. Hoy en día, les reitero, cualquier oficina que tenga protocolos de seguridad siempre hace un backup de la información.
lo hacen en la tarde o lo hacen a primera hora de la mañana y se mandan a cajas de seguridad. Entonces se pierde solamente el paso de unas horas de trabajo o la información muy corta. ¿Mm? Reitero, los bancos, por ejemplo, yo que trabajé en Pacífico, como les comenté, Pacífico tenía un backup de la información en el banco de crédito y en el banco de crédito tiene un backup de información. Me van a disculpar, pero suena irónico, pero se llama Hortolandia en Brasil, ¿sí? Se llama la ciudad de Hortolandia y allá hay un respaldo de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, si a Pacífico le llega a pasar algo, se recurre muy rápido a la información que está en el backup, en el banco de crédito, y si se llega a perder algo del banco de crédito, está en otro lado. Entonces, hoy la información, el incremento, la pérdida de datos es mínima en ese sentido por un daño material. Reitero, el problema es única y exclusivamente en el robo, en el hackeo, en el hackear una cuenta vía internet o poner un virus. Y ahí sí tiene y es objeto de otro seguro. ¿Por qué? Porque no hay daño físico. Importante, daño físico tiene que haber para que se recupere aquí la información. Espero haberte respondido tu pregunta, Daniel. En cuanto a qué bienes puedo asegurar, todo equipo informático, computadoras en general, centrales telefónicas, equipos de audio, sonido, equipos electrónicos médicos, equipos de rayos X, cromatógrafos, radares, equipos de seguridad, equipos fotográficos electrónicos, copiadoras, faxes, láser de uso médico, tableros electrónicos, todo equipo informático, computadoras en general, centrales. Bueno, ya vemos acá que son todas los que tengan componentes electrónicos. ¿Qué exclusiones hay? Actos dolosos, fraudulentos, intencionales, negligencia inexcusable del asegurado. Llámese dolo o culpa grave. Guerra, revolución, conflictos armados. Y aquí ya vienen las coberturas que uno puede empezar a poner bajo endosos adicionales. Conmoción civil, huelgas, riesgos políticos, daño malicioso, sabotaje, vandalismo y terrorismo. Eso se puede hacer mediante endosos. Terremoto, temblor, maremoto, huracán, ciclón, bajo endosos. Riesgo nuclear y contaminación radioactiva. Este sí es una exclusión general. Las otras hablábamos de particulares, exclusiones particulares. Daño deliberado, uso diferente o superior al especificado, daños en mantenimiento, reparaciones no amparado, desgaste, deterioro, erosión, corrosión, oxidación, deterioro por condiciones atmosféricas o ambientales, hurtos, raspaduras y rayaduras. Entonces, estas de acá son condiciones que podemos incluir mediante endosos. Lucro cesante por interrupción de actividad. En la parte de equipo electrónico no es establecida como lucro cesante, sino como incremento de costo de operación, que era lo que veíamos. El lucro no está amparado. Entonces, si queremos amparar el lucro cesante proveniente de equipos electrónicos, pues ya estaríamos hablando de una póliza de propiedad. Entonces, ahí es lo que debemos considerar que se tiene que asegurar y es la fusión o el complemento de lo que se establecen entre las pólizas de propiedad y las pólizas de ingeniería, llámese rotura, llámese equipo electrónico, en donde hay un complemento para poder estar bien coberturado o bien amparado las compañías. ¿Sí? Cualquier tipo de incumplimiento de contratos, multas o sanciones no es objeto de las coberturas de ramos técnicos. Aquí, como tal, responsabilidad civil de cualquier naturaleza no hay cobertura. Pérdidas por responsabilidad de fabricante o proveedor tampoco se tiene. Daños durante operaciones o ensayos o pruebas.
costos de reparaciones provisionales, costos de modificaciones o mejoras, mantenimiento o arreglos, partes desgastables, bulbos, fusibles. Miren, miren esto que estoy hablando, fusibles. Si alguno tiene oportunidad de visitar a sus abuelos o algún familiar que tenga una edad avanzada y todavía guarde con cariño los televisores de los años 70, van a ver que contaban con fusibles o tubos, ¿sí? Cintas, cables, y eso ya hoy en día es impensable, no tienen fusibles, entonces ha cambiado muchísimo. Este es un seguro que ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, 20 años, diría yo. Lo que nosotros conocíamos, y lo digo particularmente cuando yo empecé a trabajar en equipo electrónico, eh, a lo que es hoy en día, ha evolucionado muchísimo. La simple razón de los datos, de tener un backup de información. Eh, Mírenlo hoy, estamos nosotros teniendo una de las ventajas del proceso y de la evolución electrónica. Hoy estamos dando o estamos haciendo una clase interactiva en las que mediante una computadora, una cámara, estamos llevando la información, estamos transmitiendo conocimiento de esta manera, ¿sí? Hace unos años, y esto para mí era por radio, ¿sí? Entonces, no había ninguna interacción, como las novelas. Cuando mis padres empezaron a tener algún rato de esparcimiento era a través del radio, ¿sí? Y el radio se oían las radionovelas, eso fueron famosísimas hasta los años 70, mediados de los 80, después pasó a la televisión, y le sonará irónico, pero en Colombia lo primero, mírenlo desde el punto de vista cómo ha evolucionado la televisión. Hoy tenemos las empresas de cable, estilo Movistar, Claro, DirecTV, en donde con una antena pequeñita de 50 centímetros de diámetro se captan señales de todas partes del mundo. Cuando empieza la televisión por cable en Colombia, se utilizaban unas parabólicas, y eran unas antenas de 2,50 de diámetro, eran muy grandes, que se instalaban en los parques, y se ponían esas antenas tan grandes en el parque para captar señal de otros países. Y en Colombia, valga la aclaración, se llamaba la perubólica. Le decíamos la perubólica, porque solo se veían canales de Perú. Entonces yo desde que soy pequeño he oído de Frecuencia Latina, de América Televisión, la señorita Laura, la conozco desde hace años, a la ceñito, ¿cómo es que se llama? Gisela en América la veía a la 1 de la tarde, y eso estamos hablando en los años 80. Entonces, miren cómo ha evolucionado hoy. Tienen la posibilidad, mis hijos, de ver canales de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, y ha sido la evolución de todos los componentes electrónicos. Algunos empezamos a ver televisión en blanco y negro, hoy ya es en color, con alta definición, probablemente ya se empiece a ver en 3D, no, ya se empieza a ver, no, ya hay 3D, ¿sí? En tercera dimensión. O sea, todo eso ha ido evolucionando. Entonces, este es un ramo que ha sufrido una transformación drástica, pero drástica, drástica. Explicarlo casi que ya hace unos años era el boom. Hoy es simplemente contarles que existe, pero se pone como sublímite. Entonces, eh, la mayoría de sus coberturas están dadas por efectos de lo que es ya lo de propiedad. Entonces, no vale la pena ponernos a desgastarnos muchísimo tiempo en tratar de explicar algo que sencillamente ha ido evolucionando y hoy está muy limitado en su accionar,
porque lo han captado otro tipo de negocios como como les reitero, como lo de Cyber. Finalmente, estoy hablando ya de lo que es la sección 1. Siempre se va a hacer de valor de reemplazo a nuevo. Eh, pero este valor de reemplazo a nuevo, pues siempre en todo lo que es en ingeniería o valor de reposición a nuevo, es exactamente. En la sección 2, valor de reemplazo de los portadores externos más costo de restitución de información. ¿Cuánto vale hoy restituir la información si está el backup en otra ciudad? Nada. Sencillamente, por eso les digo, es algo que difícilmente me va a generar una pérdida. Y la sección 3 es la suma asegurada pactada por gastos adicionales de contratación de otros equipos. ¿Tiene validez? Sí, sí tiene validez. Entonces sería el incremento de costo de operación. Hasta aquí les comento lo que era lo de electrónico. ¿Mm? Creo que me pedían hacer un pequeño resumen. No sé, tenemos tiempo. Una consulta, ¿el hackeo cibernético se le puede considerar como daño malicioso, sabotaje y vandalismo? Eh, sí, efectivamente lo que tú dices es, se puede, el hackeo cibernético se considera como un daño malicioso, sabotaje y vandalismo. Es cierto, pero María Fernanda, tienes que tener en cuenta algo. Para que se considere que está con cobertura bajo una póliza de daños, es que debe existir daño material. ¿Sí? Tienes que tenerlo muy claro. El hackeo es un vandalismo, pero es un vandalismo ahora cibernético. Y como tal, no hay daño material. Tú puedes tener, cuando incluyes un virus, estos virus, ¿sí? Que hay pérdidas económicas altísimas ahora por virus. No lo cubre una póliza de daños. Eso es producto de una cobertura especializada. ¿Mm? Eh, Te pongo el ejemplo, María Fernanda, el hecho de que entre una persona a mi cuenta de ahorros, me robe la plata y la traslade a otro lado. Yo podría decir es que me robaron. Normalmente el banco le va a decir a uno, sí, pero no hubo un daño material, no hay un daño material, entonces como tal no entra en una cobertura de daños, de ninguna de daños, sea incendio, sea equipo electrónico, nada. Entra a formar parte de una cobertura especial que tienen los bancos, ¿sí? Los bancos en las pólizas de bancarias, que hay el robo o el hackeo, el robo cibernético. Entonces, por ahí se afectaría, pero es importante el que tengamos muy claro que las pérdidas, siempre que estemos hablando de seguros de propiedad, de ingeniería, tiene que existir daño material para que yo pueda indemnizar bajo esta cobertura. Eh, bueno, ahí vamos. Perfecto, María Fernanda. Entonces, vamos a dar, no sé si quieren, alguien tiene alguna pregunta, quieren que profundicemos algún tema en particular. Nos queda un tiempo y que nos habíamos dado, habíamos dejado parte de la clase, el final, para que me hicieran o nos hicieran las preguntas pertinentes. Si hay alguna duda, que quieren que ampliemos alguna información, bien sea de responsabilidad civil en las obras, si es lo de ALO, si es lo de rotura de maquinaria, si es todo riesgo montaje, construcción, por favor, voy a dar si quieren unos 2, 3 minutos para que piensen las preguntas y vamos profundizando en los temas que consideren. Era parte de la idea en el que ustedes tengan la confianza suficiente para que pregunten. Si se les ocurre que es una pregunta de otro ramo y de pronto tengo la posibilidad de responderla, lo haré con el mayor gusto, o sea, bien sea de generales,
ramos de generales. No soy experto en vida ni en salud, pero sí lo que quieran de generales, de incendio, de propiedad, de ramos técnicos, con el mayor de los gustos. Entonces, dejo 2, 3 minutos para que por favor me comenten qué cosas quieren que profundicemos, crema. Nadie se atreve a preguntar. Por favor, preguntas para que me ayuden a ver en qué temas. Si no, voy yo poniendo algunas diapositivas para ver si sobre esa base tenemos claro la información. Ah, me decían, bueno, vamos a hablar un poquito de la primera parte que estuvo mal el audio. Entonces, me voy al tema de inicial. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte de seguros de ramos técnicos. Pero antes de esto, voy a remontarme un poco en qué sabemos sobre seguros de ramos técnicos, qué tipos de riesgos cubren los seguros de ramos técnicos. Entonces, vamos a dar un breve resumen de qué eran o qué son los seguros de ramos técnicos. Habíamos comentado al comienzo del día que ramos técnicos tenía el enfoque originalmente de en ramos técnicos de 6 subramos. Vamos a ponerlos. Era el de todo riesgo construcción, todo riesgo montaje, equipo y maquinaria contratista, obras civiles terminadas, equipo electrónico y rotura de maquinaria. Como ya hemos visto que existe una evolución, todo evoluciona, los seguros no son ajenos a esta evolución. Entonces, la parte de ramos técnicos han tratado de evolucionar con el tiempo. Eh, ¿qué es, ¿Qué es lo que se tiene claro? Entonces, por ejemplo, hemos encontrado ahora que algunos reaseguradores y algunas compañías de seguros dentro de su departamento de ramos técnicos consideran que todo aquel negocio que corresponde a generación, distribución y transmisión de energía, entonces lo aseguran bajo ese departamento. ¿Por qué? Porque tiene condiciones técnicas muy especiales que requieren un análisis totalmente diferente a lo que es una empresa productora, por ejemplo, de alimentos, lácteos o de fabricación de maquillaje, en donde ya hay procesos muy estándares. ¿Mm? Entonces, por eso es que se ha ido migrando ciertos ramos o ciertos tipos de negocios a la parte de ramos técnicos. Pero esta cobertura de todo riesgo para generación no es muy diferente a una póliza de propiedad, sino que tiene condiciones muy específicas. Entonces, lo hizo especial y como requiere un tratamiento mucho más fino en cuanto a saber cuánto es lo que genera de megavatios, de distribución, de la longitud de las redes. Entonces, por eso se ha determinado que se lo maneje de los departamentos de ingeniería. Hay otro seguro que se llama el seguro decenal. Hablábamos al principio que el seguro decenal
no es más que un seguro de responsabilidad del constructor. ¿Para qué? Normalmente el seguro decenal, normalmente no, en el 99% de los casos el seguro decenal se ha introducido en países como Europa, en países de Europa como España, como Francia, como Alemania, Italia, en donde ¿qué es lo que se busca con el seguro decenal? Es que los constructores, una vez terminan el edificio de vivienda, durante 10 años ellos compran una póliza, que es una póliza de responsabilidad civil profesional que durante 10 años, por eso es decenal, ¿sí? Va a respaldar el diseño que ellos hacen. Entonces, cualquier daño que se le produzca a la estructura por un defecto de constructivo o de diseño que no sea producto de un daño material amparado bajo una póliza de propiedad estaría cubierto. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un defecto en la construcción, aparecen grietas por el propio peso del edificio y hay rajaduras y toca demoler alguna parte o porque el concreto no está bueno, entonces eso estaría cubierta por la póliza de seguro decenal. Pero esta póliza no cubre de ninguna manera ningún daño proveniente de un evento de la naturaleza. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, si yo tengo un terremoto y tengo la cobertura de decenal, pero no tengo la de propiedad, no quiere decir que yo le reclame a los constructores porque el edificio no soportó el sismo. No, ese es un daño proveniente del terremoto y como tal estaría cubierto bajo la póliza de propiedad. Eso es lo que hay que tener claro y los objetivos de la póliza decenal. En la actualidad, en Perú no está desarrollada, eh, está empezando, es muy incipiente, muy incipiente. Esto les diría que va a empezar a ser novedad en los próximos 3 o 5 años, ya cuando las mismas instituciones empiecen a requerirla o los compradores porque es más una responsabilidad de que el constructor haya desarrollado bien su proyecto y lo haya construido con materiales de primera clase y diseños acorde a las normas sismorresistentes. Entonces, es algo que va a venir y va a venir a futuro como novedad y como requerimiento legal. Ojalá y lo establezcan. ¿Por qué? Porque nos va a favorecer a todas las personas que compremos un inmueble de saber que cuento con un seguro en el que responsabiliza a los diseñadores y constructores durante el tiempo la obra que han vendido y que hoy es parte del patrimonio de cada uno de ustedes. El enfoque que le dimos a la charla de estos 2 sábados ha sido más en lo que tiene que ver todo riesgo construcción, todo riesgo montaje, equipo y maquinaria contratistas. Estos tres son los ramos más importantes. El de obras civiles terminadas, yo les decía, obras civiles terminadas es una póliza de riesgos nombrados. Única y exclusivamente cubre los riesgos que se enumeran en la póliza. Entonces, en obras civiles terminadas, yo única y exclusivamente aseguro lo que menciono en la póliza. Si es incendio, solo incendio. Si es terremoto, solo terremoto. Si es daños por inundación, solo daños por inundación. Si es caída de aeronave, caída de aeronave. Entonces, no puedo pretender que me vayan a indemnizar por algo que yo no he pedido que se me asegure específicamente.
Esa es la connotación de una póliza de obras civiles terminadas, en donde es denominada el seguro de riesgos nombrados. Nombro lo que quiero que me cubran. Entre tanto, se ha ido como perdiendo un poco la póliza de obras civiles terminadas a pasarse a una póliza todo riesgo, y tiene que ver es por los costos. Antes se hacía de riesgos nombrados porque como son obras de infraestructura tan grandes, de grandes valores declarados, se trataba de reducir el costo. ¿Cómo? Eliminando o delimitando las coberturas. De esta forma se optimizaban los costos del seguro. Pero ya hoy, como es tan bajo o tan mínima la diferencia entre una póliza de riesgos nombrados y una todo riesgo, entonces uno prefiere o la gente prefiere, deme una cobertura todo riesgo y no solamente de obras civiles terminadas. Ya entrando en materia un poquito, vamos a mencionar, y les decía al principio, no solo hoy, sino la clase pasada, en donde lo que corresponde a pólizas de todo riesgo, construcción y montaje, hay una similitud. Son muy parecidas, son casi idénticas en su esencia. La única diferencia es que una cubre la construcción y otra el montaje. Pero ya lo que es la esencia como tal es la misma, la base de la cobertura es exactamente la misma. ¿Cuándo se va a denominar que es una póliza de construcción y cuándo se va a denominar una póliza de montaje? Depende de los valores expuestos. Es decir, si yo tengo una obra civil que el 90% del costo corresponde a obra de infraestructura civil y el 10% corresponde a montajes, se va a determinar que es una póliza de todo riesgo construcción. ¿Sí? Pero caso contrario, si el 90% corresponde al costo de montar los equipos y hay un 10%, un 20% o un 30% de obra de infraestructura civil, es decir, tengo que adecuar para montar los equipos, se va a denominar una póliza de montaje. Es lo que la diferencia la una de la otra, pero en esencia es exactamente la misma. Van a tener algunos endosos propios del, del ramo o de la necesidad de lo que se esté o construyendo o montando. ¿Sí? La póliza de construcción como tal tiene algunas montajes, por ejemplo, siempre hablo del edificio. Entonces, el edificio va a tener que tener un montaje de los ascensores y como tal también se otorga un periodo de pruebas. Perdón, perdón que iba a estornudar. Ay, ya. Perdón, ya, discúlpenme. Estornudo largo. Tengo, ¿qué comprende las pólizas CAR y EAR? CAR, Constructional Risk, EAR, Erectional Risk. ¿Cuándo inician? Inician realmente cuando yo estoy en el proceso de demolición y adecuación de los lugares de las obras. Entonces, estoy haciendo la demolición, construyendo los campamentos en donde voy a almacenar los materiales. Y aquí inicia exactamente, las dos inician en el mismo momento. ¿Hasta dónde van a ir? Las pólizas van a ir, su cobertura básica va a ir hasta el momento en que se entrega la obra o el montaje. ¿Sí? Cuando es una póliza de construcción, va a ser hasta el momento en que se hace el acta de entrega.
el acta de entrega de la vivienda o de la edificación. Si alguno de ustedes ha comprado o ha ido a acompañar a alguien que haya comprado un departamento o una casa, hacen un acta de entrega y la entregan. Y a partir de ese momento cesa la responsabilidad de la póliza de construcción. Cesa la responsabilidad en cuanto a los daños que puedan ocasionarle eventos externos, pero mantiene una responsabilidad sobre el periodo de mantenimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que solo actuará la póliza en el momento en el que ocurra un daño producto de el mantenimiento, de lo que le estén realizando las labores, las personas en el mantenimiento. Ese diagrama tal vez se puede ver un poco más fácil en esta de acá. Imaginen lo que es una póliza de todo riesgo, construcción o montaje. ¿Sí? Yo tengo, arranca mi obra en el momento del prealmacenaje. Estoy haciendo mi adecuación de campamentos para que se instalen los ingenieros, para que tengan una bodega y arranca el proceso constructivo. Estoy haciendo la demolición y el valor asegurado se va a incrementar. Este es el desarrollo, perdón, este es el desarrollo de la obra, no el desarrollo del valor asegurado. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, el desarrollo de la obra va de esta manera. Aquí estoy en un proceso de demolición. Aquí puedo estar haciendo el tema de excavaciones. Y aquí empiezo a hacer un proceso de estructuras. Y ya aquí va lo que es establecer todo lo que es acondicionamiento y acabados de un edificio como tal. Tengo mi edificio, establezco unas pruebas de los ascensores y hago la entrega en este momento. Hice la entrega. Ya aquí, si ocurre un terremoto este día, ya no tiene cobertura por la póliza de todo riesgo de construcción. Si ocurre un incendio provocado por cualquier evento, llámese la explosión de una caldera, porque uno puede entregar un edificio y explota la caldera y se quema el edificio. Entonces, no tiene cobertura por la póliza de todo riesgo construcción. Sí puede haber cobertura si es que estas personas están haciéndole un mantenimiento al edificio y por ese mantenimiento se incendia el edificio, sí tendría cobertura. Pero ya ustedes saben que los mantenimientos que se generan en una edificación después de entregada la obra, ya saben que son obras menores, son para terminar, digámoslo, adecuarlo, ¿sí? Eh, entonces, eso lo podemos revisar desde el punto de vista de cómo sería el evento, quién lo ocasionó, quién lo generó. Entonces, es muy importante que una vez que yo pueda establecer o entregue la obra, inmediatamente se contrate una póliza de incendio o de obra civil terminada, de tal manera de que ese edificio estaría teniendo cobertura siempre. Entonces, si es para efecto de un montaje, yo tengo exactamente el montaje, aquí se llamarían pruebas en caliente. ¿Qué significa pruebas en caliente en montaje? Sencillamente es que pongo a producir la máquina, perdón, a trabajar como si fuera a producir ya. Y le doy tanto tiempo y ese tiempo normalmente está establecido
en 4 semanas. Las pruebas normalmente se otorga un periodo de 4 semanas. ¿Para qué? Para que se pueda revisar, calibrar los equipos de tal manera que ya se entregan calibrados y perfectamente probados los equipos al asegurado y en este momento arranca el proceso productivo de ese equipo que hicimos el montaje. Entonces, finaliza la cobertura de la póliza de todo riesgo montaje. Eso es lo que se llama los tiempos y el plazo en el que se cubre. Voy haciendo repasos y si alguno tiene alguna duda me va preguntando, pero voy a hacer énfasis en las que considero las más importantes. Uno, creo que esta la he dejado como la guía de la mayoría, si bien aparece como todo riesgo construcción, también se puede adecuar al montaje, a todo riesgo, maquinaria, equipo de contratistas, a equipo electrónico, a la póliza de rotura de maquinaria y es más, a la póliza de propiedad de incendio. ¿Qué significa? Nuestras pólizas son cobertura todo riesgo. Cubre todo aquello que no está excluido. Entonces, aquí estamos hablando que las exclusiones es lo importante. ¿Cómo elimino exclusiones o cómo incluyo amparo? Mediante endosos o condiciones adicionales. ¿Sí? Entonces, este de acá me va quitando estos de acá para convertirme en una verdadera póliza todo riesgo. Y mis pólizas todo riesgo, ¿qué es? Cubren todo aquello que no está excluido. ¿Sí? ¿Y qué excluyo? Pues casi todo desde el principio, que mediante endosos lo voy incluyendo. Entonces, yo me quedaría con esta gráfica de acá para todo lo que es los seguros generales, incluyendo vehículos. Porque en vehículos también es exactamente lo mismo. Cubre todo aquello que no está excluido. Bueno, eh, en la parte de construcción y montaje, acuérdense del abecedario hasta la letra G. Esa es las coberturas de todo riesgo, construcción y montajes. A, B, C, D, E, F y G. A, básico. B, terremoto, erupción volcánica, maremoto. C, inundación, deslizamiento, huaicos, vientos, avenidas. D, mantenimiento. E y F, responsabilidad civil. Responsabilidad civil E, de daños materiales y F, lesiones corporales. Y G, remoción de escombros. Entonces, cuando le pregunten a uno cuáles son las coberturas típicas de una póliza de todo riesgo, construcción y montaje, uno dice A, B, F, G. Ya dijeron, ese sabe. ¿Sí? A, ¿qué es? Básico. B, terremoto. C, inundación. D, mantenimiento. E y F, responsabilidad civil. Y G, remoción de escombros. Ya, solucionado el tema. Entonces, ya lo tengo muy claro. Normalmente, las coberturas E, F y G corresponden a un porcentaje del valor de la obra y que se va entre 10 a 20%, normalmente, les estoy diciendo, no es regla, pero es lo usual. Tengo eso. Eh, perdón. Voy aquí avanzando un poquito en lo que creo que es importante. La suma asegurada en los proyectos de construcción y montaje normalmente tienen esta trayectoria, es una S acostada, ¿sí? Es una S acostada. Aquí empieza valor muy bajo,
y ya cuando está finalizando la obra tiene el máximo valor. Por eso es que cuando se prorroga y se prorroga y se prorrogan muchísimo las pólizas de construcción, no les gusta mucho ni a las compañías de seguros ni a los reaseguradores. ¿Por qué? Porque están en su mayor valor y la prima que reciben ya es baja. Entonces tiene una alta exposición por una prima muy baja. Entonces es importante en el momento en que se da o que se otorga la cobertura de todo riesgo, construcción o montaje, tener los cronogramas y que los cronogramas de actividades y desarrollo de la obra sean lo más acordes a la realidad. Eh, voy a en montaje. Y voy saltando un poquito para que lo tengamos un poco claro, porque ya lo hemos visto. Si quieren que me devuelva alguna lámina, algún comentario adicional, me avisan por favor. En cuanto a la parte de montajes, ¿qué punto es importante? Se cubre a partir del momento en que el equipo a ser instalado o montado llega a la zona de almacenaje. Y ahí arranca la póliza de todo riesgo montaje. Es decir, si al interior del predio donde se están realizando las obras, yo tengo que hacer movilizaciones de los equipos, transportes de los equipos, están cubiertos bajo la póliza de todo riesgo montaje. No así traer el equipo desde el fabricante hasta el sitio de almacenaje, esa es una póliza de transportes. Este trayecto de acá hasta acá no estaría coberturado por la póliza de todo riesgo montaje. Entonces, ¿qué ha pasado? A raíz del tiempo se veía con mayor frecuencia que los de acá le echaban la culpa a los de acá. Entonces, era un lío, porque siempre le decían, oiga, mire, yo voy a montar este equipo, pero está dañado. Eso fue en el transporte. De poder determinar, imagínense que esto llega, este equipo de acá lo van a ensamblar, pero a veces se pudo haber, cuando lo cargan, pudo haber tenido un golpe y ese golpe no se ve, es un daño interno, queda dañado. Entonces van a hacerle la prueba y no funciona. Entonces empezaba el problema de quién paga, porque estos señores de acá llegaban y decían, oiga, yo no he hecho nada, yo no, mire, ese equipo yo lo he movilizado acá, ustedes se han dado cuenta que no ha tenido ni ningún golpe ni ningún daño, producto de el montaje. Entonces se iban y se peleaban contra este señor, contra el transportista. Y el transportista se iba y le decía, no, yo hace meses y ahora usted me viene a reclamar. Entonces, para evitar este problema, cuando no se sabe de dónde proviene el daño, pero se sabe que hay un daño, se estableció un convenio de 50-50. Es decir, el 50% lo paga la póliza de montaje y 50% lo paga la póliza de transportes. Por eso es importante que en términos generales esta cobertura la otorgue la misma compañía de seguros de tal manera que uno se evita el inconveniente de con quién pelear. ¿Peleo con este o peleo con este? No me importa. Ustedes internamente se arregla dónde es el daño, pero tiene cobertura por un lado o por otro. Entonces, eso es lo que ha cambiado, pero producto de miles de siniestros en donde no sabían a quién atribuir la pérdida. Ya. ¿Cómo se ve el diagrama o la vigencia de la cobertura de montaje?
El prealmacenamiento normalmente se establece en 4 semanas. Ojo, estoy hablando que normalmente son 4 semanas, pero hay componentes o equipos que llegan con mucha anticipación, entonces estarían coberturados. No les gusta a las compañías de seguros ni a los reaseguradores el que esto tenga mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pueden sufrir daños por manipulación o por efectos de estar a la intemperie o por estar expuestas a inundaciones, a heladas, a granizo. Entonces, esto de acá prefieren que tenga una exposición muy corta, un tiempo corto. Empieza el montaje. Este proceso se llama el montaje. Y hay algo que se llama pruebas en caliente. Esas pruebas en caliente corresponden a poner en marcha o arrancar los equipos. Se prueba que estén funcionando y que estén produciendo lo que se necesita que empiecen a producir. Es decir, si yo necesito que por ejemplo, si es el montaje de una bomba de agua, empezar a decirle que me llegue a todos los lugares con la presión que me establece el fabricante, ¿sí? La presión, la caudal que el fabricante me recomendó. Ya cuando terminan esas pruebas, hago la entrega, empieza el periodo de mantenimiento. Y ese periodo de mantenimiento ya acá tiene un límite y ese límite va entre 6 a 12 meses. Eso es lo que establece periodo de mantenimiento simple o amplio, el tiempo. Entonces, ya en este momento culmina toda responsabilidad de la póliza de todo riesgo montaje termina en este momento y ya empieza una situación que debiera ser o un complemento entre la póliza de propiedad más la parte de rotura de maquinaria. Ahí empiezan ya a funcionar esas dos pólizas. Y normalmente la póliza de propiedad tiene un sublímite de rotura de maquinaria. Veíamos también que habían dos coberturas muy especiales, que es la parte de equipo electrónico, la cobertura E y F. La cobertura E corresponde a daños materiales a terceros. Voy a poner acá, perdónenme, voy a llegar a la cobertura E. Hoy se me perdió. Aquí, perdón. La cobertura E corresponde a los daños materiales a bienes de terceros, no contratistas, no conectados con la obra que se está desarrollando, ¿sí? Sino son terceros. Mediante la cobertura E, yo pago los daños que le ocasione a un tercero, pero son los daños que provienen de la obra hacia un tercero. El ejemplo que dábamos es el carro que está pasando frente a la obra. Se cae una grúa que estaba levantando concreto o que estaba llevando unos bultos de cemento, ¿sí? Se cae esa grúa o se cae el cemento encima del carro. Mediante la cobertura E estaría pagando los daños por arreglar, rehacer, reparar ese vehículo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si ocurre un daño o una lesión personal que iba manejando ese vehículo? Entonces, estaríamos hablando que es la cobertura F, que corresponde a las lesiones corporales o personas, incluyendo su muerte, que no estén al servicio del asegurado. Tiene que ser un tercero,
que no tiene ningún tipo de conexión o vínculo con las personas de la obra. Y ese tercero también es claro, hay que mirarlo. A veces va la esposa del ingeniero a hacerle la visita, ¿sí? Que no, que quiero salir a almorzar con mi esposo o con mi esposa, y le ocurre un daño, una lesión personal porque le cayó una piedra. Esa persona no tiene cobertura, no tendría cobertura por el amparo F, porque es muy claro, son familiares o miembros de la familia de alguno de los trabajadores. ¿Quiénes tienen cobertura acá? Por ejemplo, cuando yo voy a un edificio y quiero ver el, el, el apartamento piloto. Si yo voy al apartamento piloto y me ocurre algún accidente en la obra, estaría coberturado por la, el amparo F. Pero si es mi hermana, si es mi cuñado, o sea, algún grado de consanguinidad muy cercano, mi hijo, y yo estoy trabajando en la obra y ellos me van a visitar y van a ver el mismo apartamento piloto, no tienen cobertura. ¿Por qué? Porque tienen relación directa con el asegurado, ya no son un tercero, dejan de ser un tercero. Entonces es importante tener la claridad. ¿Cómo hago para cubrir los daños que pueda hacerle un contratista a otro contratista, a alguien que tenga un vínculo dentro de la empresa o dentro de la obra? Estamos hablando de la RC cruzada. Entonces, en la RC cruzada es los daños que me puede ocasionar el contratista A al contratista B, al C al B, el B al principal. Entonces, aquí cualquiera de estos daños estaría cubiertos bajo la RC cruzada. Pero también tienen que tenerlo muy claro, solo y única y exclusivamente serán en los predios en donde está la obra, no por fuera, para que la cobertura sea amplia y tenga un mayor alcance, se debe incluir la RC, una póliza independiente de responsabilidad civil extracontractual, pero póliza independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un evento que está cubierto en la póliza de todo riesgo construcción? Vamos a poner el caso. Imaginen que es un daño que le ocasiona, pasa tan desafortunado que pasa Cristiano Ronaldo con uno de sus 20 carros, que hoy me enteré que tenía 20 carros porque vi la noticia del Balón de Oro, pasa con uno de sus carros y me demanda porque le hice un daño material más una lesión. Demanda a los de la obra. El límite de la póliza se agota. Entonces, la RC extracontractual independiente empieza a actuar en exceso de esta póliza. Entonces, imagínense que el señor Cristiano Ronaldo, yo tengo en esta póliza un límite única y exclusivamente de $1.000.000. Y el señor pasó y me demanda por $5.000.000. Aquí se me agota el límite. Pago por la póliza de todo riesgo construcción $1.000.000. Y por la póliza independiente que tengo de RC extracontractual, pagaría la diferencia o lo que me alcance para pagar. Espero haya quedado claro el ejercicio o el ejemplo de cómo operaría en un momento dado. Entonces es muy importante.
saber que las pólizas en todo riesgo construcción tiene límites y tiene límites bajos. Para poderlo establecer y ampliar, se buscan coberturas especiales, o no especiales, sino pólizas adecuadas del ramo que corresponde, que es la de responsabilidad civil. También, ¿para qué me sirve esa póliza independiente de responsabilidad civil? Para cubrir aquello que no me ampara la póliza o la cláusula E y F, que es, por ejemplo, vehículos propios y no propios, y la red patronal. Entonces, ese tipo de coberturas que son específicas de responsabilidad civil seguirán siendo específicas de la póliza de responsabilidad civil y no se pueden incluir dentro de la póliza de construcción y montaje. Ahora, ¿qué pasa cuando le ocasiono daños a un vecino, a un colindante, por efecto de excavaciones, de vibraciones? Ese tipo de daños estarían cubiertos bajo el endoso de vibraciones. Pero para que yo tenga el amparo de vibraciones, es importante, no importante, sino indispensable contar con el acta de vecindades, Entonces, yo sé que le estoy ocasionando un daño por excavaciones o por vibración del suelo a mi vecino, entonces, mediante el endoso de vibraciones estarían cubiertos. ¿Qué pasa si se le cae, si la torre grúa con la que estoy yo levantando materiales cae sobre la casa de mi vecino? Esa es una afectación de la cobertura E, porque es un daño material a un tercero, a un tercero. Si le ocurre un daño a mi vecino que le cayó el bulto de cemento en la cabeza, el señor estaba en el patio de su casa, estaba viendo cómo construían y le cae un bulto de cemento en la cabeza. Esa es una lesión personal y estaría cubierto bajo el endoso F o la cobertura F, ese daño, porque es una lesión personal. Los daños producto que no se ven, sino que son paulatinos, van siendo paulatinos por la vibración o por la excavación para construir el edificio objeto de seguro, son producto de la cobertura de vibraciones que estaría los daños a propiedades adyacentes. Entonces, ahí tenemos la claridad de cómo opera. Después de eso, vimos lo que corresponde a la parte de todo riesgo, equipo y contratistas. ¿Qué me cubre? Cubre el equipo y la maquinaria de los contratistas que se describan en la póliza y los equipos auxiliares. Normalmente cubren en los predios en donde se hace mención que van a estar los equipos, pero todos pensarían, pero si son equipos móviles, yo necesito que tenga cobertura a nivel nacional. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, mediante dos amparos adicionales. Uno, que se llama movilización por sus propios medios, y dos, transporte nacional. El primero, movilización por sus propios medios. ¿Qué significa? Que yo delimito o le doy la oportunidad de que una máquina se traslade de un sitio de operación a otro sitio por sus propios medios, pero limitando la distancia. ¿Por qué? Porque estos equipos no están diseñados para recorrer grandes distancias por sus propios medios. ¿A qué me refiero? A que si me voy desde Lima y el equipo lo necesitan en Chincha o en Trujillo, entonces ese equipo no puede ir por sus propios medios, sino que tiene que ir en medio especializado. Delimito
el transporte, pero si es que yo necesito operarlo, estoy trabajando en Lima y necesito, perdónenme, hago aquí el ejercicio sobre la ciudad de Lima, pero es la que conozco con mayor facilidad. Si estoy en San Isidro y necesito ir hasta Miraflores, está a 5 o a 6 kilómetros de distancia, entonces sí lo dejo que se mueva por sus propios medios, ¿sí? Entonces, cualquier daño que le ocasione o cualquier daño que sufra en esa movilización estaría cubierto porque le he permitido irse por sus propios medios. Ya, si es transporte nacional, que se vaya a volcar el camión o la cama baja, realmente es una cama baja la que lleva estos equipos, entonces cualquier daño que le pueda ocasionar o que sufra por efecto de ese transporte estaría cubierto por la póliza de maquinaria de equipo de contratistas. La impericia, la negligencia, los accidentes que el manejo incorrecto, descuido, negligencia del conductor u operario estarían cubiertos bajo la póliza. ¿Qué partes no son asegurables? Los daños particular a cosas o a piezas que se desgastan por la propia naturaleza del bien, estilo bandas y correas transportadoras, cadenas, las llantas y neumáticos, perdón, los fieltros o filtros, telas, tamices, baterías, neumáticos, empaquetadura. Eso sufre un desgaste natural, eso tiene un desgaste natural y como tal no está cubierto ese desgaste natural. Están cubiertos los costos de esos equipos si es que producto de un daño material amparado también se ven afectados. Caso típico de un incendio. Se incendia la máquina. Pago también el daño a las llantas, a la banda transportadora, a los muelles, a las herramientas cambiables, a las telas, a la batería, lo pago a la empaquetadura. ¿Por qué? Porque son parte del valor total, parte del valor de reposición del bien. ¿Qué se tiene en la parte de la suma asegurada? Les reitero, la suma asegurada. Hoy compro mi bien, pero mi bien tiene una vida útil, que es la determina el fabricante del equipo. Y dicen, ese equipo en condiciones normales de trabajo debiera durar 14 o 15 años. Entonces, las empresas van haciendo algo que se llama una depreciación. Esto es un juego contable. ¿Qué quiere decir? Que las empresas saben que contablemente yo voy haciendo un ahorro para que dentro de 15 años me compre una máquina de iguales o similares características para realizar el trabajo. Entonces, eso se llama la depreciación. Como tal, siempre estas máquinas en un momento dado pues tienen un valor residual. Siempre van a tener un valor residual. Entonces, se puede vender, sí, claro, por un precio o por un monto que lo fijan así. Ustedes han visto que hacen remates de equipos antiguos. Esto es lo que se llama el valor residual. Y de aquí para adelante es lo que se consideraría una ganancia, pero una ganancia para la empresa. Eso no tiene nada que ver con el seguro. En el seguro, independiente de cuál sea el año de su vida útil, sea acá, sea acá o sea acá, yo siempre lo voy a asegurar a valor de reposición, siempre. El valor de reposición es el valor de una máquina respecto a una máquina nueva o lo que me costaría esa misma máquina en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? A eso se aseguran siempre a valor de reposición en lo que son equipo electrónico, rotura de maquinaria y todo riesgo, equipo contratistas, equipo y maquinaria contratistas. Es
una condicionante de las pólizas de daños materiales. Después de esto vimos la parte de ALOP. ¿Qué es ALOP? Lo mencionamos, es Advanced Loss of Profit o lucro cesante anticipado. Por eso se determina ALOP. Es súper conocido a nivel mundial. Si ustedes hablan de ALOP, ya saben, la mayoría o el mundo asegurador sabe que se trata de un lucro cesante anticipado y es única y exclusivamente para lo que corresponde a todo riesgo, construcción y montaje. Como premisa y condición es que en las pólizas de lucro cesante anticipado, para poder indemnizar, yo tengo que tener un daño material cubierto en la póliza. Ese es el condicionante. Creo que las mejores, en donde yo creo que podemos resumir de forma gráfica y bastante bien es en estas gráficas en donde podemos determinar, este es mi proceso de construcción. Sufro un daño material en este momento. Tengo un proceso de reconstrucción y vuelve a desarrollarse la obra. Yo tenía previsto entregarla acá, mi obra, pero por este daño material terminé entregándola acá. Esto es lo que se llama el retraso y esto me generó un lucro cesante. Aquí tengo el hecho de que también pude haber tenido un daño material en este punto. Mi reconstrucción duró todo esto, pero la obra la entregué y solo tenemos este periodo de retraso. Para las pólizas de ALOP o el seguro de ALOP, a diferencia del lucro cesante tradicional, el que conocemos de propiedad o de rotura de maquinaria, cada vez que tengo un siniestro, aplico el deducible y veo cuánto me ha afectado el lucro cesante. Si esto fuera una póliza de propiedad, aquí tengo un daño, aplico el deducible y miro la afectación en mis utilidades. Si este fuera otro siniestro, aplico nuevamente el deducible, veo cuál ha sido la afectación. Igual pasaría acá e igual pasaría acá. En las pólizas de ALO funciona diferente. Tengo el primer siniestro, tengo el segundo siniestro, tengo el tercer siniestro, tengo el cuarto siniestro. Sumo todas las pérdidas. Veo acá cuánto es el retraso producto de esos 4 eventos y aplico el deducible. Entonces, creo que esta gráfica nos determina bastante bien cómo es ese procedimiento. Ahora, miren los daños, pero este es daño por mal tiempo. Pero es un mal tiempo que no me ocasionó un daño material a la empresa, sino un retraso en la construcción, porque no, mis trabajadores estaba lloviendo mucho y no podían salir a trabajar. Se enfermaban o porque se enfermaron, ¿sí? Mal tiempo, simplemente mal tiempo porque hubo una epidemia. Hoy hablaba de el canal de Panamá. Cuando se hizo el canal de Panamá, la principal problemática, más que la dificultad de la construcción, fue la cantidad de muertos por enfermedades por malaria. Entonces, había mucho retraso porque la mano de obra calificada se enfermaba y no podía salir a producir. Entonces, ese es un daño o un contratiempo que no estaría cubierto.
Que no me llegaron los materiales, falta de material. Hombre, lo siento muchísimo, su retraso es producto de una inconveniente en la obra. Entonces, no hay un daño material como tal, le genera un retraso, pero por algo que no está cubierto en la póliza. Aquí sí tengo un incendio. Esto sí me generó un retraso. Miren todo lo que ha pasado anterior como consecuencia de eventos no cubiertos. Entonces, solamente estaría indemnizando esta partecita. ¿Mm? Importante tener en cuenta cómo funciona el lucro cesante anticipado o el que determinamos como ALO. Dejaría esas gráficas como los puntos a mencionar y los que estoy muy seguro que les va a permitir recordar bastante bien cómo funciona el lucro cesante anticipado. Hablábamos al principio de lo que es obras civiles terminadas o la póliza de OCT. Se otorga para obras de infraestructura de gran envergadura, estadios, puentes, muelles, eh, diques, plantas de tratamiento de acueducto, centrales hidroeléctricas, carreteras. Entonces es una póliza que opera a riesgos nombrados. Es lo único o lo más relevante es que hay que acordarse que a diferencia de los otros ramos, eh, este seguro cubre las pérdidas súbitas e imprevistas que generen determinados riesgos específicamente señalados en la póliza. Es decir, si yo tengo un evento que no está mencionado en la carátula de la póliza y me afecta la estructura, no estaría cubierto. Vamos a poner, si solamente dije que yo quiero ampararme por incendio y ocurre un terremoto, no tendría cobertura. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta en la parte de obras civiles terminadas. Para rotura de maquinaria, en rotura de maquinaria me quedaría con la parte en donde este seguro tiene por objeto ofrecer a la industria un amparo eficiente para proteger sus valiosas máquinas e instalaciones contra peligros en forma súbita, imprevisible, accidental, que puedan afectar el desarrollo normal de las mismas, pero de daños internos. Es cuando hablamos de rotura de maquinaria, siempre estamos hablando de daños internos. Entonces, como tal, si yo tengo un equipo y ese equipo sufre un daño por una implosión, o sea, una explosión interna, estaría cubierto por rotura de maquinaria. Si es el caso de que es un incendio que viene de afuera y tengo daños en mi equipo, no afectaría la cobertura de rotura de maquinaria. Es cómo opera. Daños internos, y con esos daños internos tendría la cobertura de rotura maquinaria. Hablábamos, por ejemplo, de casos como esto de acá, en donde hay una rotura del empalme por fallas de fundición. Esto es un daño interno. Esto tendría cobertura por rotura maquinaria. Esto de acá es la rotura de rueda Curtis de una turbina. Esto, aparte, nosotros vemos una foto tomada en donde ya han desarmado se llama el casco, como la protección. Tiene una protección. Aquí encima va otra protección para esta turbina. Y esto produjo un daño interno. Si ven el daño, aquí hay una rotura por fallas en el material. Falló el material, entonces esa falla de ese material, producto de su uso, ¿sí? Estaba realizando la actividad y el material
se dio, no las características bajo las cuales operaba no estuvieron adecuadas para el funcionamiento. Ese daño interno me produce una rotura de una pieza, estaría cubierto por la póliza de rotura de maquinaria. ¿Qué es importante en el amparo de rotura de maquinaria? Que como tal, yo puedo también otorgar lucro cesante. Y el lucro cesante que se produce por rotura de maquinaria es el mismo o la base del lucro que nosotros conocemos en la parte de propiedad. Entonces, se otorga el lucro cesante, que hay dos modalidades. Lucro cesante, forma americana, que esa forma americana es cuando va la pérdida hasta el momento en que vuelvo a iniciar operaciones. Y está el lucro cesante, forma inglesa, que es hasta el momento en el que vuelvo a recuperar el nivel de ventas. Eh, Finalmente nos queda la parte de equipo electrónico, en donde, como lo decíamos, hay tres secciones importantes. La sección 1, que es el daño físico; la sección 2, que es el daño a portadores externos de datos; daño en la sección 3, que es el incremento de costo de operación. Y esto, en términos generales, sería el final de lo que hemos visto en cuanto a la parte de ramos técnicos. Eh, Voy a dejarles mi correo electrónico, de tal manera que si ustedes tienen alguna pregunta, así como me lo hicieron la vez pasada, nuevamente les dejo mi correo. Eh, Cualquier, si está bien, Juan Andrés Mesa. eh, Mi correo es Juan Andrés Mesa 111, por favor el Mesa con S. Sí, porque a veces me dicen, no, no le ha llegado el correo, pero es que escriben Mesa con Z. Ese es de otra familia, que no soy yo. Eh, Cualquier duda que necesiten, si en estos minutos tienen alguna inquietud, pregunta que considere, por favor, siéntanse libre de hacerlo. Igual, mi correo y lo tienen ya para cualquier consulta adicional, y con el mayor de los gustos trataré de responderles las inquietudes. Si no me las sé, tengan la completa seguridad de que haré todo lo posible por buscarles la respuesta. Espero no haberlos aburrido mucho con el tema, espero haber sido claro en las explicaciones, y cualquier comentario que tengan sobre la clase, les quedo eternamente agradecido, porque la idea es que podamos seguir mejorando, tanto ustedes y yo como profesor. Mil gracias y buen fin de semana para todos.